Investigación, tecnología, emprendimientos. Conoce qué está pasando en la Universidad de Concepción y cómo las y los investigadores UDEC transforman el futuro. Un espacio preparado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo UDEC. Aquí comienza Señales del Futuro. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Señales del Futuro, aquí en Radio Universidad de Concepción. Y también un saludo, por supuesto, a quienes nos están escuchando a través de nuestro canal en Spotify. Soy Soledad Toledo Cabrera, periodista de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la UDEC, y los invito hoy a conversar con la académica Angie Díaz Lorca, quien es profesora del Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas e investigadora del Instituto Milenio Base. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Todo bien por acá. Con Angie vamos a conversar acerca de dos temazos. Uno es la Antártida, un territorio inexplorado que por supuesto es fundamental para todo el ecosistema del planeta, pero también quisiera conversar con ella acerca de un hito, porque en 2006 Angie se convirtió en la primera mujer chilena que bucea, ¿verdad Angie? Sí, así es. Cuéntanos un poquito esa historia. ¿Cómo fue entrar en un área que estaba hasta ese momento dominada por varones? Sí, la verdad es que literalmente así fue. Esa primera expedición en el año 2006, fui porque mis dos tutores de pregrado habían adjudicado un proyecto INAT y que constaba de hacer un terreno, transectas en fondo marino y tomar muestras de esos eventos. Y efectivamente no teníamos idea. Recuerdo que a Eli Pulán, que era mi tutor, le extrañó bastante que las personas de las bases, etcétera, me miraran como un poco raro. Mujer, chiquitita, buceando. Y él preguntó a los administrativos de INACH cuántas mujeres habían ido antes a Antártica a bucear. Y no tenían idea. Y hicieron una revisión, parece, en Punta Arenas, y como 2 días después nos dijeron Angie, la primera. Vaya. Y claramente fue sorpresa, principalmente porque encontraba que no era una disciplina que fuera nueva en nuestro país, pero sí, así se dio y contenta y un poco rara también la sensación de ser la primera mujer. Claro, de romper, digamos, ese límite que teníamos. Pero tú buceabas de antes. Cuéntame, ¿cómo es esa historia de tú y el mar? Lo que pasa, yo soy bióloga marina de formación y siempre quise estudiar biología marina, siempre fue mi meta, y también, por supuesto, poder entrar en este ambiente. Así que favorablemente mi carrera tenía como un curso electivo buceo científico. Entonces hice el curso, me fue súper bien. El profesor que estaba a cargo de ese curso me llamó después para trabajar con él en los terrenos de su proyecto. Y él fue, el doctor Álvaro Palma, él fue quien adjudicó un proyecto junto a Eli Pulán de la Universidad de Chile en hacer estas expediciones a Antártica. Y cuéntame, cuando estudiabas, cuando te formaste como buzo, ¿dónde hiciste las prácticas? ¿Cómo fue eso de entrar como buzo al agua? Porque no es una experiencia cotidiana para el resto de los chilenos. En general vemos el mar y las patitas un poquito en la orilla y poquito más, porque además nuestro mar tiene condiciones bien especiales. Exacto, sí. Mira, el curso fue intensivo de 2 semanas. La primera semana había que aprender a bucear. Quienes les iba bien pasaban a la segunda semana, que hacíamos ya buceo científico, tomar muestras, transectas, etc. La experiencia fue acá en Lenga. Y bueno, fue todo muy rápido. Recuerdo que todas las mañanas a las 7 de la mañana al agua hasta las 12, y luego ya salíamos a lavar traje, almorzar y toda la tarde cátedra.
Incluso esa primera semana, el día sábado, recuerdo que tuvimos que dar la prueba con los marinos para obtener la certificación y entonces pasar a la segunda etapa, que era ya buceo científico. Y esa prueba con los marinos creo que nunca se me va a olvidar, porque fue dura y un poco chocante por el estrés que se genera en estas pruebas. Efectivamente es una prueba intensa para la parte física, para la emocional, por supuesto también para la parte psicológica, porque es una situación absolutamente extrema para el cuerpo humano. Exacto. Yo de hecho diría que, tal como tú dices, tanto una prueba física como psicológica, y creo que definitivamente lo más fuerte o lo más pesado es justamente la parte psicológica. Los marinos tienen una estructura muy rígida en estas pruebas y no sé, recuerdo que íbamos nadando 50 metros, nos iban hundiendo la cabeza, nadando con nosotros al lado, haciéndonos preguntas, las leyes de ya no recuerdo quién. Entonces fue un momento de, diría, máximo estrés, en donde uno finalmente logras como salirte un poco del contexto y decir, todo va a pasar. Y ahí, cuando baja un poco ese estrés, logramos, bueno, mi grupo y yo, hacer todas las pruebas y tener la licencia. Y en adelante, ya con la experiencia de poder ir a investigar el mar buceando, ¿cómo ha ido cambiando esa percepción y cómo te has ido adecuando al mar? Creo que siempre quise estudiar biología marina. Es algo que creo que lo supe muy, muy, muy chica. Entonces siento que trabajé y estudié para llegar a eso. Es muy extraño, puede ser la visión entre ser investigador y ser un buzo que como mirado desde el punto de vista como un deporte. Porque el punto de vista desde observador es bastante distinto. No es solo disfrutar, sino que es estar pendiente del entorno, y en ese momento nosotros trabajábamos con invertebrados bastante chiquititos, entonces era un buceo lento y muy atenta al fondo y a tratar de acostumbrar la vista al fondo para poder identificar las especies que estábamos estudiando. Así que fue algo de verdad muy cómodo para mí. No, en ningún momento tuve problemas con el traje, que es algo que a mucha gente suele ocurrirle, que sentir esa como sensación de encierro en el traje. A mí, menos mal, no me pasó. Entonces fluyó muy, muy, muy a mi favor, diría. Y las condiciones del mar también, bueno, por supuesto eran excelentes en ese entonces y deben ser así. Para poder hacer un permiso de buceo tiene que haber condiciones favorables, uno lo tiene que pedir a la Capitanía de Puerto. Entonces, en ese sentido estábamos como tranquilas, todos. Cuéntame, en el 2006 tú lograste entrar a la historia chilena como la primera buzo en la Antártida, pero 20 años después, ya casi, el próximo año ya van a ser 20 años, ¿cómo ha cambiado la participación de las mujeres en este tipo de actividades? Yo diría que es un cambio casi o prácticamente el 100%. Recuerdo que en esa expedición yo era la única mujer. Y hoy en día las últimas encuestas o cifras que ha entregado el Instituto Antártico Chileno es que prácticamente es casi un 60-40 en favor de las mujeres quienes están yendo a terreno. Así que en 20 años, o estos casi 20 años, ha cambiado bastante, y desde una perspectiva muy favorable hacia las mujeres, esto ha sido una estrategia también del Instituto Antártico Chileno, junto con algunas universidades, ¿cierto?, de visibilizar un poco las carreras científicas para las mujeres.
Y ahí ha habido un trabajo constante y, no sé, el instituto otorga becas también para posgrado, entonces ha sido un trabajo, creo que de años, que ha tenido éxito. En tu opinión, la participación femenina en la ciencia, ¿cómo cambia también la mirada de la ciencia propiamente tal hacia la naturaleza o hacia los objetos de estudio? Desde la perspectiva femenina, ¿hay algún tipo de efecto? ¿Nosotras aportamos algo diferente a la ciencia? Sí, absolutamente. Quizás puede ser un poco cliché en el sentido de que a los hombres científicos se les suele ver desde una perspectiva más rígida, ¿cierto? Más analítica, y las mujeres desde algo más emocional, que lo comparto hasta cierta manera, pero creo que en ese sentido tenemos una ventaja porque tanto lo emocional, que es algo que nos caracteriza como seres humanos, los hombres también, quizás lo restringen un poco, pero uniendo lo emocional con el rigor científico al formarte como, yo siempre estudié una carrera científica de biología marina y luego mis posgrados, esa doble facilidad, podríamos decir, creo que otorga una mirada más holística, más completa al entender los ecosistemas. Entender la importancia, entender la relevancia que tienen todos los elementos en el fondo. Y que no está mal hacerlo con una gotita de emoción. Eso genera un poco más de identidad, conexión y también una motivación más profunda en cuanto a una responsabilidad. Estamos conversando con Angie Díaz Lorca, quien es académica del Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción y también investigadora del Instituto Milenio Base, con quien hablamos acerca de su experiencia como buzo en la Antártida y con quien vamos a seguir conversando a la vuelta de la pausa musical. Angie, te dejo invitada para que escuchemos música un ratito y después hablemos acerca de efectivamente la investigación en la Antártica. ¿Te parece? Sí, súper. Nos vemos entonces. Estamos conversando con la académica Angie Díaz Lorca, quien es profesora del Departamento de Zoología y investigadora también del Instituto Milenio Base. Angie, tú te has dedicado a estudiar la Antártida y de hecho el hito que comentamos en el bloque anterior fue precisamente yendo a bucear a la Antártida. ¿Por qué tenemos que estudiar ese territorio tan lejano y tan distante? ¿Por qué es tan importante? Porque justamente no es lejano ni distante. Desde una perspectiva de identidad chilena, ¿cierto? Nosotros desde el colegio nos enseñan que Chile es un país tricontinental y por otra parte los ecosistemas que podemos encontrar en Antártica, que aún podemos encontrar en Antártica, reflejan la historia, la evolución de la vida en el planeta completo y además hoy en día, por supuesto, que se está viendo afectado por los problemas que acarrea el cambio climático. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día Antártica sigue siendo el único lugar del planeta en donde no se generan efectos contaminantes a gran escala, pero sí los recibe y se ven cambios, se ve un deterioro en las condiciones que han sido las normales, podríamos decir, al menos en los últimos 11.000 años. ¿Cuáles son esos elementos que tú ya estás encontrando distintos en tus hallazgos que has ido monitoreando y cuáles serían los efectos también posibles para el resto del planeta? Yo diría que los primeros hallazgos que hemos ido encontrando con respecto a la evolución de la fauna marina, invertebrados principalmente, que es lo que yo trabajo, es que a pesar de que Antártica en algún momento estuvo unida a nuestro continente, millones de años atrás, 30 millones de años atrás aproximadamente, hemos ido comprendiendo que la historia actual o cómo se concertó estos ecosistemas actuales
fueron adaptando, fueron cambiando a escalas de millones de años. Y lo reciente, o lo que podemos ver hoy en día, son condiciones relativamente estables desde hace 5 millones de años, 4 millones de años, es decir, muy posterior al aislamiento del continente y desde que se establecieron las condiciones que podemos observar hoy en día. Entonces, ese proceso o esos procesos evolutivos tienen una escala temporal muy amplia que sigue escapándose a lo que nosotros podemos percibir, a nuestra propia escala temporal. Entonces, entender y visibilizar que los cambios son lentos pero ocurren es algo, creo que toma mayor relevancia en el contexto de cambio actual, en donde algunas personas, ¿cierto? Algunas, incluso sociedades, podríamos decir, ven esto como muy lejano. Entonces, hemos observado, ¿cierto?, que algunas especies pueden o tienen la capacidad de ampliar su rango de distribución, lo que puede ser visto como favorable, pero es solo un elemento de un sistema mucho más complejo. Entonces, la pérdida de hábitat para otras especies que quizás nosotros no vamos a alcanzar lamentablemente a entender la importancia que tiene en este sistema tan complejo, es lo que apremia, ¿cierto? Y genera que sensibilizar un poco más a la población de todo el mundo y principalmente en Chile. Nosotros, como te comentaba en un principio o hace un momento, a todos nos enseñan que Chile es tricontinental, pero no nos enseñan cuál es la relevancia antártica y toda la biodiversidad que podemos encontrar ahí. Y ese es un cambio, creo yo, incluso de paradigma para la formación que tienen todos los ciudadanos desde Chile. Creo que eso es uno de los hitos más importantes que ha ido cambiando. Ahora último, cada vez se tiene más certeza de que los sistemas polares son importantes a una escala planetaria y nosotros como país de entrada, ¿cierto? Somos uno de los países más cercanos y para entrar al continente antártico genera también una responsabilidad mayor y incentiva o busca incentivar también que no solo las poblaciones de Punta Arenas o las que están en altas latitudes se sientan familiarizados con Antártica, sino que llegue o parta desde Arica hacia el sur. Pueden ser ecosistemas o ambientes que parecen ser muy contrastantes, pero Antártica y todos los ecosistemas en el extremo sur de nuestro planeta son parte de un sistema mucho mayor y que actúa balanceando, por una parte, el clima de todo el planeta. Es interesante ver cómo hablas de cambiar la escala, dejar de vernos como de forma tan local quizá, y empezar a ver una escala mayor de nuestra vida y ver cómo conectamos esos territorios que, como decía al principio, parecen lejanos, pero que en realidad son parte de nosotros. Y en ese sentido, tú estudias precisamente invertebrados que habitan en esas latitudes. ¿Cuáles son las características de esos invertebrados que también nos pueden llamar a nosotros a decir, mira, qué interesante, qué llamativo, qué único, qué especial, quiero conocerlo más, quiero cuidarlo? Creo que una de las principales características que tiene el Ventos, el fondo marino en Antártica, y que lo diferencia de todo el planeta, es que el rol funcional, por ejemplo, quiénes son los depredadores de estos ecosistemas, han sido caracterizados como del tipo paleozoico, muy, muy, muy antiguo con respecto a toda la diversidad que podemos encontrar en todo el Ventos del planeta, del resto del planeta, como fauna moderna. Entonces, desde esa perspectiva, las características son bastante distintas. Los depredadores son más lentos. Los depredadores incluso tope o clave en esos ecosistemas son estrellas de mar, por ejemplo. Acá son peces. Entonces, desde la perspectiva, desde la evolución, la fuerza evolutiva que representa la depredación
es mucho más lenta. Y eso genera todo un cambio en cadena a cómo se conforman los ecosistemas y las distintas comunidades. Si nosotros vamos a pasear acá a nuestro litoral, Cochol, Huelenga, probablemente sea muy similar en paisaje a lo que podemos ver en un intermareal en Antártica, en la Shetland, en el sector más al norte. Pero si buceamos, nos vamos a encontrar con muchas estrellas, muchos erizos, algunos gusanos grandotes, y no vamos a ver peces. Existen peces, pero son distintos, son más lentos, son bentónicos, y por lo tanto, junto con las características físicas que tiene la columna de agua, una visibilidad hermosa. Entonces, en ese sentido, la diferencia es estar en un paisaje, podríamos decir, que te invita más a la contemplación. Es todo lento y desde cierta manera más pacífico, más tranquilo. Entonces, invita a la observación y a la reflexión también. Ya vamos cerrando este capítulo y quisiera precisamente que habláramos acerca de este equilibrio del planeta y de cómo también la Antártida se transforma en un pedacito de pasado que llega a nosotros para contarnos la historia de nuestro planeta. Sí. Quizás una de las características generales y la relevancia más importante o a escala global que tiene el continente antártico es que una vez que se aísla por completo y toma su posición en el hemisferio sur del planeta, se instala la corriente circumpolar antártica. Esta corriente fría se une a otras corrientes que son de escala global. Por lo tanto, Antártica es conocido como uno de los puntos en donde se forman las partículas que van a viajar durante aproximadamente 1000 años en todas las cuencas del planeta. Entonces, desde ese punto es cuando les comento que tiene un rol importante en el clima de todo el planeta. Esta corriente, ¿cierto? De hecho, es la que impulsa o tiene una participación en gran medida a los fenómenos de surgencia en nuestras costas, generan una alta productividad. Entonces, cuando vamos mirando quizás desde lo más ajeno a las personas, vemos que algo tan importante como la temperatura o los cambios de temperatura o que este sistema, este continente y su océano que lo rodea, parte equilibrando un poco las temperaturas del planeta, eso puede ser muy ajeno, ¿cierto? Pero la temperatura para nosotros finalmente es todo. Es lo que permite que haya productividad primaria, es lo que permite que haya una cadena trófica, una trama trófica y finalmente siempre nos va a llegar a nosotros. Entonces, el sentido de pertenencia del continente, de todos sus ecosistemas, es desde lo próximo a lo más lejano, desde algo más intangible, que puede ser el clima, hasta entender por qué tenemos invertebrados, por qué incluso hay una biodiversidad tan grande que contrasta quizás de manera más, ¿cómo podríamos decirlo? Un quiebre más fuerte cuando uno observa Antártica desde la superficie, ¿cierto? Casi un desierto blanco, pero cuando tú te sumerges, el paisaje se llena de colores. Uh-huh. Estuvimos hablando con la doctora Angie Díaz Lorca, quien nos dio una ventanita, un paisaje a esto que es el corazón helado de nuestro planeta. Ella es académica del Departamento de Zoología y de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción e investigadora del Instituto Milenio, a quien le agradecemos por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Angie, por venir. Y muchas gracias a ustedes también por la invitación, cuando quieran.
Y por supuesto, muchas gracias a quienes nos acompañaron hasta el final de este programa por precisamente interesarse en conocer un poquito sobre la Antártida. Y bueno, los invitamos por supuesto a que sigan conectados a Señales del Futuro a través de Spotify o en el próximo capítulo que va a estar aquí también en el 95.1 FM en radioudec.cl o también en nuestras redes sociales. Nos encontramos el próximo lunes, siempre a las 20 horas y por supuesto todos invitados a seguir conectándose con las Señales del Futuro de acá de la Universidad de Concepción. Chao Angie. Chao, muchas gracias. Y chao a todos. Por hoy lo dejamos hasta aquí, pero hay muchas historias más. Sigue los próximos capítulos para conocer cómo el conocimiento, la tecnología, la innovación y el emprendimiento forjan un nuevo mundo. Nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo de Señales del Futuro. Señales del Futuro es un espacio producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.